Nosotros vivíamos en el Chile de dictadura, pero no nos interesaba la manera en la cual muchas miradas artísticas se referían a la problemática de tener un dictador. Siempre la gente nos buscaba, nos seguía, porque con nosotros se reía y escuchaba cosas que no se decían en ninguna parte. Era decisión, absolutamente, o sea, de llevar el teatro a la gente. Bueno, el hecho ya de intervenir el espacio público ya es una acción política. Teníamos una máxima, que era que nuestra herramienta era el teatro, nuestra arma era el teatro. Y lo que nosotros queríamos producir en la calle era que ese espacio que estaba ubicado en la conciencia de los ciudadanos, de las personas, como un espacio cotidiano, más bien de cabeza gacha, de transitar rápido, a través del teatro nosotros lo transformábamos como una experiencia conjunta. Entre ellos y nosotros transformábamos ese espacio en un espacio de diversión, de encuentro, de alegría, de reflexión. Y esa era nuestra misión. Vamos a la calle para decirle a la gente en la calle lo que todos pensamos en la calle. Que a lo mejor no lo dicen, pero todos lo pensamos, entonces es como la revelación. Eso también porque hicimos teatro callejero en esa época, claramente. Lo que no quita que se haga teatro callejero cómico, gracioso y leve, y sin ser grave, ¿ya? Pero no hay mucho. Encuentro que hay algo muy hermoso en la intervención del espacio público, en que no solamente vivamos para trabajar, en que también podamos... para mí es una forma de transformar la realidad, ya que pongo arte y cultura donde no la había. Y el impacto es inmediato, los rostros de los niños es inmediato, la gente te lo agradece, es muy hermoso. Bueno, los primeros 4 grupos que se crearon, digamos, de lo que yo tengo historia, y espero no equivocarme, y si alguien lo puede rebatir sería interesante, es el Teuco con el Andrés Pérez, el Teatro de Feria del Andrés Pavés, que se crea en Temuco, el Teatro de Calle, no me acuerdo cuál es el nombre concreto en este momento, de Juan Manuel Sánchez, que se hace acá en Santiago, yo hago una diferencia desde el Andrés Pérez desde lo académico y el Juan Manuel desde lo popular. No por eso, digamos, son menores de calidad, sino que son 2 instancias que surgen, cada uno con su perspectiva y su postura. Y el teatro urbano experimental en Concepción, digamos. Y esto estoy hablando de los 81, 82. Esas son las 4 compañías que surgen haciendo teatro callejero. Bueno, con el Pérez y el González partimos juntos, pero con los otros muchachos no nos conocíamos. Y es casi la misma época en que estamos trabajando. Y alguien por ahí dijo, si el público no va al teatro, vayamos nosotros al público, la calle. Hicimos el viaje de María, que era ahí los inicios del Teuco. Era como el primer montaje que iba a la calle y había una parte muy linda en que el Andrés se subía arriba de unas tablas y cruzaba y se paraba acá arriba sobre unos plásticos que colgaban, ¿no? Y él decía este sermón que da Jesús, precioso. Y era Navidad, era el 24 de septiembre, el 24 de diciembre y estuvimos presos, caímos todos presos. Y nos soltaron como a las 2:30, ponte tú. Tiene que ver con una situación bien concreta, estábamos terminando el año, Navidad, y fue revisar un poco este hecho histórico que tiene que ver con el nacimiento de este niñito que se supone es el Mesías. Y es esa historia que nosotros
Siempre hemos visto el teatro como también una manera de reflexionar sobre nuestro presente. Entonces, con esa historia nosotros también podíamos, por ejemplo, hablar y desnudar todo el tema que era de esta desconfianza que nosotros estábamos viviendo como país. Te estoy hablando del año 80, estábamos en plena dictadura militar, había mucha desconfianza, había mucho miedo, por lo tanto uno no le abría la puerta a cualquiera, y María lo que andaba buscando era precisamente que alguien la recibiera en su casa para ella poder dar a luz. Era muy especial. José y María eran unos pobladores, el José y la María, que iban en un burro, pero no tenían plata para burro, así que José hizo un burro de madera, con unas rueditas de carrito, ¿no? Y ahí iba la María, y huyendo de algo, nada muy específico, pero huían de algo. No sé, en la historia de José María huían de Herodes, ¿no? Había mandado a matar a los niños, en fin. Y huían y pasaban pidiendo ayuda, y pasaban pidiéndole ayuda a representantes de la sociedad chilena en ese momento. Pobres, ricos, jóvenes, adultos, viejos, comerciantes, financistas, dueños de bancos. Bueno, hay toda una relación a la contemporaneidad de ese momento que es lo que hace grande la obra de Andrés, es lo que hace importante la obra del Teuco. Volver a hacer teatro después del golpe militar, donde las calles eran lugares que no nos pertenecían. Había que tomarse la calle, sentir nuevamente que la calle era tuya, estar físicamente en la calle sin temor, y eso fue un proceso muy largo. El Andrés fue un gran gestor de esa idea de adueñarse de las calles, y lo vivió, lo puso en práctica a través del teatro callejero. Yo siempre durante los años de dictadura dije yo no quiero que él me encuentre viejo, entonces yo no luché contra él, yo luché a favor de valores que yo creo. Él era muy creativo, el Juan Manuel de nada creaba algo. Él era como el genio de la compañía. Él siempre estaba leyendo, siempre estaba pensando qué hacer, y nos reíamos de las situaciones cotidianas. ¡Maruja! ¿Pero dónde se metió esta rota? Digo yo, la hora que tú no aparece. ¡Maruja! ¡Qué vergüenza más grande, extraordinario! ¡Maruja! Pero mire la hora que tú no aparece. ¡Maruja! Pero mire la hora. ¡Qué vergüenza más grande esta rota! ¿Y para dónde se fue este viejo? Yo no sé, ¿para qué me llama si no va a venir? Estoy acá, señor. Voy a seguir ordenando mejor ya que este viejo no viene. ¡Maruja! Estoy acá, señor, tanto que me grita, yo no sé, ¿para qué me manda bajo la si me va a estar llamando? Quédese callada. Subversiva. Un vaso de soda. Ya. Saca la guata. No la esconda, pues saque la guata. Es todo un orgullo en este país tener guata, cualquier huevón no tiene guata hoy en día. Nos vamos a tener que poner de acuerdo. Claro. Ponernos la camiseta. Sí, al formar un equipo va a sacar al capitán. Claro. Permiso. Este roto está igual que los de derecha, deja la cagá y se va. Retírese. Hola, monumento a la inflación. Hola, flacuchento, irresponsable y llorón. Con este cintillo pareces Cleopatra de campamento. Y a ti esa pinta no te asienta para nada. Así empezábamos nosotros y ahí se empezaba a juntar la gente. Cuando ya la gente estaba junta, empezaba el diálogo, que generalmente era cómico. Una vez saliendo de la escuela, uno de los grupos que armó Andrés, que armamos con Andrés, que se formularon en ese momento, fue el teatro callejero. Nosotros, particularmente yo, participé en una experiencia con él en lo que se llamó la obra Bienaventuranzas, que fue una obra que hicimos para la Navidad. Eran épocas en que había que inventar la manera de poder expresarse y hacer cosas, pero eso dio como resultado esta obra de teatro callejero que era la Bienaventuranza, que era con zancos. Estamos hablando de la época que no existían los zancos, que no habían saltimbanquis en las esquinas,
ni estaba en las escuelas de circo, sino que era más bien una cosa muy novedosa. Hice mis propios zancos y empecé a practicar, aprendí a andar solo en zanco en el Campo Oriente y empecé a practicar y por ahí me fui metiendo y desarrollando, investigando. Después se armó un grupo de personas que empezamos a trabajar en eso, donde estaba Jaime Lorca en un principio, después estaba el Boris Cuercha, el Cuti Aste, y de ahí sale el Teatro Provisorio, que es nuestro primer proyecto de compañía, y hacemos nuestra primera creación, que es El Rey de los Pájaros, que es un espectáculo de calle, que se dio en Santiago de Chile y se dio en Buenos Aires también. Vivimos un mes pasando el gorro en Buenos Aires. El callejero o llega a mi vida o yo llego al callejero por allá por el año 1985-86, finales del 85, en un verano de haber ingresado a la escuela de teatro. Estaba en mi primer año, terminando finales de año, cuando se aparece por allí Rodrigo Marquet y también estaba de compañero mío Arturo Rosell, con los que nos fuimos a vivir todos juntos, así apelotonados en una casita a los pies del Cerro San Cristóbal, en Constitución, y se nos ocurrió hacer teatro callejero. El año 85 me vine a Santiago y de aquí no creo en las coincidencias, creo que el universo te provee de ciertas condiciones y me integré, digamos, a la compañía que había hecho el Andrés, que era el Teuco, que estaba en manos de Juan Edmundo González en ese tiempo y que posteriormente después él se separa y se va a Valparaíso a hacer unos trabajos y yo quedo a cargo de este grupo y si bien es cierto el Teuco que había aparecido o se había iniciado como callejero, se había vuelto a la sala. Entonces yo insisto, digamos, en sacarlo de nuevo a la calle. Y hacíamos algo bien extraño, porque era bien surrealista, puesto que no podíamos ser tan literales en aquella época, la dictadura. O sea, ya de hecho montar la obra era algo peligroso. Y montamos Anestesia, que era un montaje que circulaba más bien en torno al hacerse el leso de todo lo que estaba pasando. Y este cuento habla de que los pájaros tienen que elegir un rey. Y piden a un rey, pero es un loro y todo el día habla y no hace nada y lo sacan. Piden a otro y no sé qué, hasta que finalmente piden un águila, que obviamente los tiene. Entonces era una metáfora perfecta para el mundo que nosotros vivíamos y también diciendo que nuestra responsabilidad que las cosas estén como están. Y luego con el mismo Rodrigo, más tarde montamos El Pájaro Azul de Metterling. Y eso sí contó un poquito más de apoyo porque se trató de un cofinanciamiento de la Municipalidad de Las Condes. Entonces giramos por todas las plazas de Las Condes. No se dieron cuenta que le metimos gato por liebre porque finalmente estábamos atacando al gobierno de la época y le dábamos duro al gobierno de la época, financiado por la Municipalidad de Las Condes. Así que ese fue un balazo. Yo antes no vivía aquí en Santiago, ya había llegado unos meses antes y un día caminando por el Paseo Ahumada me encuentro cerca de la Plaza de Armas a un tipo, lo vi gigante, con un abrigo negro, con una voz muy ronca, diciendo teatro, vamos a ver teatro, que lo caracterizó siempre. Pues de ahí empecé mi vida con Pavés y él hacía callejero, ya hacía teatro callejero y me invitó a hacer lo típico que él hacía, que era la Marta y Mamerto y un día de desconcierto, que era un matrimonio que cambiaba los roles. Ella salía a trabajar, él se quedaba en la casa. El Andrés Pavés era de esos tipos que no tienen miedo a nada, que no tienen pudor, no tienen miedo a nada. Se paran en la calle, se suben a un banco, ya, vamos a hacer teatro. Y con una decisión, una pachorra, una convicción que era muy admirable. Era súper atrevido en términos de que él se atrevía a poder hacer lo que él sentía que era necesario hacer en los lugares más insólitos. Y a él sí se le ocurría, por ejemplo, estar afuera de la Moneda, y lo podía hacer. Y tiene que ver con una mirada más ideológica también. Él era de lo más chistoso, porque él aplaudía, juntaba a la gente y le decía, acérquense,
Como la gente no le entendía, porque la gente de repente es media tímida, le hablaba en portugués. No le entendían en portugués, le hablaba en francés. Como no le entendía, no voy a actuar pa' hueones tontos, le decía, váyanse. Y la gente se quedaba ahí esperando. Bueno, siempre me dijo que yo fui su mejor partner, porque yo tenía claro que eso es lo que era para él, ¿me entiendes? Porque él era la estrella, la gente lo iba a ver. Se dedicó a hacerle teatro a la gente que no tiene plata para ir a una sala. Entonces, ese yo creo que fue su gran valor. No daban por nada, para nada, desde nada hacia nada. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Todo nace del Andrés en general, e incluso partió el trabajo con una pregunta que él hizo al grupo que era ¿qué significaba para cada uno de nosotros todos estos años? A raíz de la respuesta de eso, la respuesta tanto racional, digamos, como en imágenes, como en posibilidades teatrales, se fue creando el espectáculo que se armó como una creación colectiva. Los chingarrios que parlantrigan y especuzafian con el hambruna de los hambrípedos. Me llegó ellos cómo hacían las cosas, me gustó y ahora me voy a ir para allá a verlo porque quiero ver de principio. Bueno, montamos en algún momento con un grupo de amigos, ex compañeros de escuela de teatro, algunos iban un curso más abajo, qué sé yo, Vida, Suerte y Regreso del Teniente Bello, un montaje también nocturno, ¿ya? Y eso lo aclaro porque efectivamente cambiaba muchísimo la puesta en escena de algo nocturno, que además implicaba tener algunos foquitos, algún medio de iluminación, o siempre estar debajo de algún foco, o bien colgarse a la luminaria de las plazas, cosa que aprendimos con el tiempo. Les preguntaba a la gente, ¿ustedes conocen a Jean Genet? No es una marca Blue Jeans, hueones, no. Es un dramaturgo francés que hizo La Sirvienta, pero nosotros pescamos la sirvienta y las destrozamos. Y hacíamos los sirvientes. Ahí hablábamos puras cosas contingentes que estaban pasando. Y así fuimos armando este Teuco, que empecé a construir después otro trabajo que significó también después una ruptura. Sentí que ya no era lo que yo estaba esperando y formé la Sociedad Anónima. Eso fue alrededor del 87, 88 me imagino, y que conformó, digamos, a raíz de que creé una escuela que era completamente gratuita. Me llegaron unos panfletitos como de un llamado a unos talleres a la Sociedad Anónima. La Enateca, la Escuela Nacional de Teatro Callejero, que Patricio Bunster me dijo que era demasiado pretencioso y soberbio. ¿Cómo yo pretendía colocar la Escuela Nacional? Yo dije, lo que sucede es que yo tengo las ganas de que todo esto que uno está aprendiendo y con otros más, porque habían otra gente que empezó a salir, podamos de alguna manera pues sistematizar, hacer una metodología de lo que significa el teatro callejero. Como yo siempre tenía la motivación de hacer teatro, fui como inmediatamente, creo, no lo pensé, y fui a los talleres que se impartían gratuitamente, y fui a tomar los talleres y me quedé trabajando ahí. Era bonito, era un proceso súper bonito, porque además éramos súper jóvenes, el Roberto Pablo con su experiencia, igual fue bien generoso en todo lo que él sabía. Pasaste la película, era un mensaje súper latinoamericanista y que partía desde de contar cómo había sido la conquista. Era un trabajo que intentaba pues dar otra visión de lo que siempre te contaron en la clase de historia, ¿no? Y que duraba 1 hora y 15.
El mensaje final del Te pasaste la película era como de unirnos como pueblos latinoamericanos, hermanos. De hecho, terminamos con una canción, cantando todos juntos. América Latina tiene que ir de la mano, por un sendero distinto, por un camino más claro. Cuando llegaba la Navidad íbamos a hacer pasacalles a La Vega para juntar comida. Entonces la gente nos daba frutas, verduras y de ahí nos hacíamos los tremendos pataches, la cena navideña para nosotros. El Sino es un evento que él consiguió fondos y era un evento como entre dictadura y democracia, como un evento artístico donde él convocó mucha gente que codirigió. Yo codirigí Unos Ángeles, otra gente de teatro hizo otras cosas. Aparece Mauricio Celedón y yo asisto a los talleres de él y de ahí él me selecciona como para participar en el primer montaje de lo que después se llamaría el Teatro del Silencio. En ese momento todavía no tenía nombre y se montó Transfusión. Mauricio también volvió en una época en que ya Pinochet se había ido, entonces ya estaba la posibilidad se estaban abriendo las puertas, digamos, como a la expresión artística, a la expresión de todo tipo en realidad. Entonces eso también ayudó. Andar tirando un carretón por las calles de Santiago para ir a hacer tu teatro y que ese carretón era realmente un carretón de La Vega, colocaba al actor y al obrero, al trabajador de La Vega como en un mismo nivel y como desde allí contando una historia, todo cobraba sentido, tenía sentido.
una función en la Plaza Constitución. Yo creo que fuimos el primer callejero en la Plaza Constitución en democracia. Claro, si uno lo empieza a revisar así, efectivamente, fuimos el primer callejero o el primer espectáculo en democracia. Se hizo un taller que fue el primer taller de circo que hizo Pablo Potoczniak y el Camilo Prado, que eran cabros que habían estudiado en Francia, habían aprendido malabar y algunas técnicas, hicieron un taller. Y el final, la finalización era que cada uno hiciera un número, o podía ser de pareja, y los entrecalle hacían la música del número, un poco improvisado también. Se hizo la muestra, todo, y dentro de este taller se armó un grupo que decidieron hacer un número que tenía malabares, pero que en el fondo era una historia, pero que no tenía ni pie ni cabeza, era como un chascarro, ¿cachai? Pero era muy divertido. Ahí empezamos con la sangre pata, empezamos a ensayar, dijimos no, pero esto tratemos de darle un poco de historia a esta secuencia de imágenes tan locas. Cosa que nunca nos resultó, ¿eh? Siempre la sangre pato fue una cosa como bien loca, así. Para carrocería era como el encargo era también era llamar la atención, o sea, que había que llamar la atención fuera como fuera, hay gente que estaba pasándolo bien en restaurar, en un bar, dentro de un espacio cerrado, digamos, que podía ser un restaurante o un bar, porque era pasarlo en una esquina de la zona de Bellavista. Entonces como que apelamos a la morbosidad de los seres humanos en el fondo. A mí me chocaba harto lo que hacíamos, a mí me chocaba, pero igual sentía que era interesante lo que estábamos haciendo. Entonces recuerdo como esa sensación, además que todo tenía que resultar súper preciso, exacto, porque era rápido, ¿no? Tenía que ser rápido y estábamos todos expectantes si iba a resultar o no iba a resultar, y sí resultó. En el año 97, no sé, habían pasado menos de 10 años de que había terminado la dictadura y habíamos pasado el proceso de transición democrática y nosotros teníamos la inquietud de que nos estaban pasando muchas cosas a nivel de intervención de los espacios públicos desde la instancia teatral. Teniendo los referentes ya de Andrés Pérez, por ejemplo, de Mauricio Celedón, como esos referentes súper importantes, nosotros los tomamos como una inspiración también.
¿Dónde está el patrón? Ah, mira, está allá al lado de los ciruelos, allá al lado de la banderita blanca, ya está Paco, papá. Gracias. Patrón, ¿todo bien por el trabajo? Sí, como soy con la pala. Bueno. La Patriótico se fundó el año 2002 para hacer un teatro con un perfil crítico, social, que fuera asequible a todo público y que pudiéramos un poco salirnos de los círculos teatrales más herméticos y llegar a un público mucho más transversal. Una compañía de teatro que reúne a gente que viene de espacios de formación tradicional de teatro, pero que nos metemos en otro mundo, en otro lenguaje, en otra tradición. Bueno, trabajar en la calle es muy difícil. La represión es media fuerte, entonces se requiere gran coraje estar en la calle. Pero hoy día anduvo todo bien, o sea, no... Hoy día sí, gracias a Dios porque trabajamos tarde. Generalmente, no habiendo presión en la calle, uno tiene la libertad, porque son los momentos cuando no está las guardias civiles acá. Guardia civil. ¿Cuál es la reacción del público? Excelente. Es buena. No ha tenido problemas, ¿no? O sea, aparte de caer unas veces preso. Pero eso cae todo el mundo preso. O sea, ese es el riesgo que se corre estar en la calle. Claro. Sí, sí, varias Aquí en veces. Chile nos quieren a nosotros. Nos aman, nos requieren. Nos requieren de a uno de repente. Era casi un teatro de guerrilla, ¿no? Que se caminaba por la calle y de repente se instalaba en una esquina y va la música y cantábamos y hacíamos un pequeño pasacalle y la gente nos seguía y llegaban al lugar, partía la obra, terminaba la obra, aplauso, pasar sombrero y entre medio de las pasadas de sombrero te encontrabas con un sargento. Para hacer teatro callejero no se pide permiso en la municipalidad de ninguna parte. Lo digo porque a mí me cuesta más hacer teatro callejero hoy día que durante la dictadura, porque hoy día uno debe solicitar permiso y ya pidiendo permiso dejó de ser teatro callejero, empieza a ser teatro al aire libre, que es una variante y yo prefiero hacer teatro callejero. Bueno, nosotros siempre estábamos pendientes de que los carabineros andaban por ahí, pues a veces llegaban de civil y nos pillaban, pero generalmente no íbamos presos. Los tiempos eran súper fascistas, pues así como, estábamos como... Entonces, no teníamos permiso. Nos tirábamos nomás, íbamos. Y ahí mirando, y ya se fueron los pacos. Como que cachábamos un poco la rutina. Entonces siempre había como una micro y veíamos que se iba la micro y hacíamos nuestra función. Llegó un momento en que la gente, cuando llegaban los carabineros, que también estaban más alertas, ya sabían que había gente que andaba haciendo teatro callejero, llegaban antes quizás, y la gente se ponía muy cerquita uno al lado del otro y formaban una especie de cadena, como una murallita, que nos daba tiempo para terminar de guardar nuestras cosas y desaparecer. Nosotros nos preparábamos, nos subíamos a los zancos, preparábamos las cosas, íbamos armando este círculo y la gente se iba, en la medida que nosotros íbamos preparando, la gente se iba encontrando. Partíamos la obra y en el caso que llegara la policía, que creo que en todas las funciones llegó la policía, nosotros deteníamos la acción en cualquier situación en que estuviéramos. Si nos estábamos preparando o si estábamos actuando, deteníamos la acción. Y cada uno de nosotros establecía un contacto visual o energético con algún grupito del público. Y en vez de avivarlos, les decíamos... Íbamos a hablar con los carabineros y ahí la conversación con ellos era no ideológica. No era, oiga, lo que pasa es que el teatro es muy importante para la cultura de un país, la raíz. No. Era, oiga, nos queda nada. Mire la gente que está súper entusiasmada. Nos queda súper poquito para terminar la obra. Uno de los logros más grandes de Bienaventuranza es que siempre lo logramos. No sabían cómo pasarnos, si por comercio ambulante o por desorden en la vía pública. De desorden en la vía pública no habían destrozos que pudieran comprobar el desorden en la vía pública. Y en el caso del comercio ambulante no había una mercadería tangible, porque nosotros estábamos entregando una mercadería, de hecho pasábamos el sombrero y nos daban plata.
pero era teatro. En realidad nunca nos hicieron nada, nos amenazaban nomás, nos llevaban presos, teníamos que pagar la multa, comprobaban el domicilio, pero nunca fue más allá. No nos encontraban peligrosos. Hacia el final, que creo que fue una de las razones como fuerte que influyeron en la desaparición del grupo inicial, fue el acoso de la CNI, eso fue pesado. Porque estábamos presentando una lucha artístico-cultural a la dictadura y ellos no tenían las herramientas como para reprimirnos, herramientas que ellos conocieran para reprimirnos o para acallarnos. Y era algo que se estaba sabiendo. Paralelamente a nosotros habían otras compañías de teatro que estaban haciendo un poco la misma labor. Y ese yo reconozco que me cagué de miedo. Me cagué de miedo. En un principio nosotros acudíamos al espacio público. Muy pocas veces tuvimos problemas con la ley, pero generalmente, y eso también lo hacía muy adrenalínico, como vamos, y intervenimos, lo hacía mucho más potente, más subversivo también, no pedirle permiso a nadie, sino que por el derecho solamente de ocupar los espacios públicos. Y esa era la premisa. Mauricio Celeón una vez estaba entrando a la Plaza de Armas a dar una función con un papel que lo utilizaba hace un mes a hacer algo en el Parque O'Higgins, ponte tú, y la policía, confrontaba a la policía en términos de que llega él con sus carretones, transfusiones, esa era la obra, con sus carretones y sus cosas. Hay 1000 personas mirando y está la policía y ¿qué? ¿Disolvemos esto o los dejamos actuar? Mira, es bien complejo y flexible. En estricto rigor nosotros, por el tipo de formato y de volumen con el que trabajamos, la gran mayoría de las veces tenemos permiso para hacer nuestro espectáculo. Pero en Chile la weá funciona a la media. Una vez que tuvimos un problema, nos detuvieron hace muchos años cuando fue la PEC en Chile, que vino George Bush y no se podían hacer ningún tipo de manifestación pública, y nosotros lo hicimos igual y corrimos el riesgo. Se llevaron a mucha gente presa, ¿sabes? Muchos músicos que le requisaron instrumentos, perdimos instrumentos. Entonces empezamos a acudir a los permisos, como una forma también de protegernos a nosotros, ¿no? Todos estos permisitos, ¿permiso a quién? ¿Por qué? Compartir belleza, ¿desde cuándo hay que pedir permiso? La obra, si bien es cierto, tenía tenía un hilo conductor y tenía un desarrollo súper coherente, cada una de las escenas o cada una de las imágenes en sí misma también era un aporte estético, visual, emocional, etc. Y el otro eje tenía que ver con que la obra tenía que ser en alto, porque en el teatro callejero en la primera fila ve todo, en la primera ronda, pero ya la segunda ronda, si no es en alto, no ve nada. Y había un tercer punto que tenía que ver con el sonido, ¿no es cierto? Que al hacer teatro en la calle, tú no podías hacer diálogos realistas, ni diálogos ni siquiera expresionistas, sino que tenías que usar el lenguaje de la música, el lenguaje del cuerpo y la voz, pero en el entendido que eso también tenía que ser fragmentada, tenía que ser específica en un momento determinado, porque el público tenía que escuchar. O sea, el público tenía que escuchar, el público tenía que ver y el público tenía que llevarse algo, aunque fuera de paso. ¿Cómo capturar al espectador, no?
Siempre hablábamos de que la primera imagen es la más importante, es la que debe capturar. Desde la presencia del actor, ¿no? De cómo el actor entra en el espacio en un estado extra cotidiano, y la música también. La música acompaña ese estado, de generar ese estado para que se produzca el hecho teatral. El lenguaje era un lenguaje común y corriente, no habían palabras rebuscadas, con palabras sencillas, cosa que la gente, y con situaciones que la gente se viera reflejada. El backstage era darse vuelta y darle la espalda a la gente, pero la gente miraba cómo tú te cambiabas tu vestuario y todo. Poníamos la máscara y pum, salíamos. Y se llenaba, era bonito, era súper como motivador también. Y además que nosotros nos creíamos harto el cuento, como el mensaje político que estábamos diciendo. Nuestro elemento principal era el cuerpo. O sea, el cuerpo era nuestro edificio teatral. Y desde ahí lo planteamos y desde ahí lo empezamos a desarrollar. Y eso yo creo que le dio un sello, un carácter de alguna manera al trabajo que realizó Mendicante durante 15 años, un poco más. O es verdad y funciona, o no es verdad y no funciona. La gente no va a esperar porque pagó la entrada que termine y va a aplaudir por cortesía. ¿Se queda o se va? No ocupaba muchos recursos. Era un teatro, éramos actores pobres, pero harta imaginación tenía que ocupar telas, cosas, material. Reciclábamos en el fondo. Era un trabajo muy artesanal, muy manual. Todo era manual, sin plata además. Entonces todo era como ingeniárselo y ver cómo lo hacíamos. Una característica estética de lo que nosotros hacíamos, que teníamos que ver con las telas, con los colores, con la presencia muy fuerte de lo latinoamericano, con la presencia muy fuerte también de lo que es como la imagen. Me acuerdo muy claramente de las mujeres lavando en el río, de las mujeres sembrando, de los hombres cosechando, o sea, todo lo que tenía que ver con la labor, con los oficios más relacionados con el campo. Por lo menos en las dos obras en que trabajamos apareció muy fuerte eso, más que el hombre de la ciudad, el hombre de la oficina, el hombre tecnológico, el hombre mecanizado. Y también nos metimos en otra área que también le dio un peso muy importante al trabajo de investigación de la compañía, que fue la fiesta popular, las fiestas religiosas. Empezamos a asistir a las fiestas populares, a los carnavales, a las fiestas religiosas de la Tirana, por ejemplo, a los bailes religiosos de los chinos acá en la Concagua. Entonces nos empezamos a nutrir también de otras fuentes preteatrales, por así decirlo, que son elementos y herramientas que nosotros empezamos también a tomarlas como parte del fenómeno de lo teatral. Llegamos a la conclusión de que tenía que ser piezas cortas, porque era un público en tránsito, por lo tanto, para que se quedara a ver la obra completa o lo que nosotros queríamos decir de manera completa, no podía acceder a los 15 o 20 minutos. Y la gran discusión que teníamos con el Andrés Pavés, que hacía también Callejero, y con Juan Manuel Sánchez, era que tenían que ser supuestamente cortas. La gente, decían ellos, postulaban, no puedes tener más de 12 a 15 minutos porque se pierde la atención. Y yo decía que no,
Cuando tú construyes una narración por nuestra formación cultural en los lenguajes audiovisuales, por la predominancia del realismo en el teatro durante siglos, la tendencia natural, creo, de la mente es a pensar las cuestiones, las narraciones, los relatos, los sucesos, como una acción realista. Tomar distancia de eso y tratar de pensarlo a nivel visual, a nivel poético, a nivel de imágenes, y luego traspasarlo al cuerpo en un gesto, yo creo que es el gran desafío para la gente que hacemos calle. Es más fácil en ese sentido prender la tele. Eso es cotidiano, ahí tienes realismo. Entonces nosotros teníamos que tratar de que esto fuera tan maravilloso que la persona que iba a hacer un trámite se detuviera a mirar lo que estaba viendo y se quedara hasta el final. Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta de un montón de elementos, de lenguajes que tienen que ver con nuestra manera de hacer teatro hasta el día de hoy. El teatro que callejero aparece lo carnavalesco, ¿no? No siendo carnaval, pero sí aparece el fenómeno festivo. Y de alguna manera Mendicante trató también de exprimirlo, de imprimir ese concepto. Que es el elemento, la herramienta que hace el primer llamado. O sea, suena una caja, suena la trompeta y el oído es el primero que avisa algo va a pasar, ¿ya? Y luego hace todo el soporte, porque el teatro callejero no cuenta con toda la escenografía, la luz, todas las otras herramientas. Y yo diría que la música suple todo aquello. Pero también creo que la música en el teatro de calle cumple un rol bien especial, que es como empujar o propiciar la emoción tanto de los espectadores como de los propios actores. Ninguno habíamos hecho calle, por lo tanto era como acá y llegamos a un lugar y decíamos, sí, aquí puede ser, no, mejor que no, porque supongamos, está el árbol y a lo mejor, sí, un poquito más allá, y vamos más allá, no, es que acá hay mucho ruido con las micros, no, es que acá está una vitrina, y era sencillamente nervio, temor de asentarnos en un espacio para poder empezar a hacer el trabajo. Nosotros hicimos de la calle nuestra rutina diaria. Juan Manuel, al menos, que él fue el que creó la compañía. ¿Cómo instalamos nosotros también en el espacio callejero otra realidad? Siempre pensar que es otra realidad, aunque queramos ser reflejo y mostrar al espectador esto es lo que pasa, esto es lo que está sucediendo, pero a través de un hecho poético, de transformar el espacio público en un espacio poético. La calle es un cuadro que ya está pintado. Es un lienzo lleno, saturado de signos. Por lo tanto, todo el signo que tú pones en la calle compite contra esos otros signos y a la vez dialoga.
Y entender eso, entender el espacio público como un espacio en el que uno puede resignificar esa realidad que ya está con la instalación de nuevos signos, yo creo que es el gran aprendizaje de estos 12 años de teatro callejero. Aprendimos que la calle es pura verdad, que en una sala está el silencio del espacio, está el silencio de la iluminación, está el silencio de las voces, y yo tengo un ambiente controlado, pero en la calle para instalar el espectáculo tengo que ser mucho más que todo aquello y generar el silencio, la concentración, la atención, que yo al asumir mi rol de actor, haciendo bien mi trabajo, el público asume su rol de espectador y como que mágicamente se crea el fenómeno teatral y aunque no está, no necesito el edificio, ¿no? Pero aparece el fenómeno teatral. Una vez estábamos en una función en la Sociedad Anónima y había una compañera que hacía como una machi, no me acuerdo, pero hacía como invocaba a los dioses, ¿no? Y estaba con fuego, pues en un círculo de fuego, y estaba ahí, de repente ¡fum!, se le prendió el traje. Y ahí, pues, y la gente horrorizada y todo, y nosotros apagamos el fuego, la apagamos a ella, obviamente ella no se quemó, no le pasó nada grave, y seguimos nomás, había que seguir. La gente interviene, opina, y eso es muy rico sentirlo cuando nosotros hacíamos las intervenciones. Yo nunca en la sala he escuchado a alguien del público exclamar algo, en la calle permanentemente. Malo. Oh, lo mataron. Terrible. Y eso implica que hay cosas que en el escenario sí significan y en la calle no significan nada. Y como nuestra tarea es generar significado, por gestos, por textos, por palabras, por coreografía, por lo que sea, naturalmente teorizando, por así decirlo, hay una diferencia muy radical. Porque en la calle tú tienes que detener a un público que va caminando, va en su cosa, en su mundo, trabajando, no sé, pues haciendo miles de cosas, y tú tienes que lograr que ese público se detenga, 10, 15 minutos, que era lo que nosotros duraban las funciones, eran funciones cortitas. Entonces lograr mantener la atención, que tu voz llegara a todo ese público, es difícil. Como el 90% de la gente que nos ve en la calle nunca ha ido al teatro, en ese sentido entonces es muy fácil también, o sería muy fácil, ¿no es cierto?, entretener. Entonces yo me doy cuenta que el peligro y al mismo tiempo el desafío es el rigor máximo. Ya siempre frente a lo que nosotros hacemos, exigir absolutamente, exigirnos a nosotros. La velocidad con que va el montaje de calle es otra, totalmente. No tiene tiempo para un psicologismo. Para la poesía sí, en ambos casos, pero no hay tiempo para la psicología. Cuando el espectador fijó una imagen que construimos nosotros en su retina, cambiamos por otra. Porque esa persona iba pasando y nosotros empezamos a hacer un espectáculo, pero no me venía a ver a mí, tal vez iba a hacer un trámite, tal vez estaba arreglando un problema, un documento, qué sé yo. Y en la medida que yo fuera capaz de mi trabajo, fuera capaz de tenerlo hechizado, capturarlo, él iba a quedarse, pero si bajo el ritmo o aburro o soy largamente discursivo, lo más factible es que se vaya. Pasar la gorra era un tema. Claro, nosotros vamos a la gente, pero también esperamos algo de la gente. El aplauso, la admiración, el dinero, el valor. ¿Cuál es el valor? Desde 100 pesos hasta gente que nos pasa 10 lucas, ¿cachai? Entonces tenía ese altruismo también, ¿no? Como, bueno, quizás no alcance
comernos un completo y tomarnos un chop. Por favor, cooperen, no se arranquen. Acá vengo. No se arranque. ¿Alguien sufre por cooperar? Alguien está desesperado por cooperar. Porque está el público directo, no hay una cuarta pared, es otro misterio que se produce. Al desaparecer el espacio teatral de edificio, yo creo que el público se siente más libre en la calle. Se produce un doble efecto, por un lado un cierto goce festivo de utilizar el espacio público para algo más que sea el espacio de tránsito, el espacio de paso, el espacio del temor de la calle, ¿cierto? El espacio público se convierte en un espacio de encuentro, de comunión. Yo creo que la calle tiene otras capacidades, otras posibilidades, es distinta la luz natural, la luz del sol, que la luz de un foco. Es distinta la relación directa de mirar a los ojos a una persona en la calle que la cuarta pared, ¿cierto? Que es como que miráis algo abstracto y es como que hubiera una separación entre el espectador y el artista. El tremendo valor del callejero es que despierta en personas que a lo mejor no tienen ni la necesidad ni el hábito de ir a ver teatro, les despierta el imaginario. Se dan cuenta que lo que están haciendo esos chicos allá, esos hombres, esos viejos allá, ellos también pueden hacerlo y pueden mejorarlo. No recuerdo a nadie que nos haya insultado. Sí, mucha gente que se emocionaba, que nos agradecía. ¿Dónde van a estar, cabros? ¿Dónde van a estar para llevar a mis hijos? Decían por ahí. Yo necesito una respuesta de eso, no para mí, sino que para aquellos que lo hicimos, para aquellos que quedaron en el camino, para aquellos que no fueron reconocidos ni van a ser, digamos, nombrados, excepto como lo anecdótico. El Juan Edmundo González, el Juan Manuel Sánchez, que alguien dijo quién fue, el Andrés Pavés y tantos otros más que tal vez incógnitamente y siguen siendo invisibilizados. El Juan Manuel era muy creativo, era muy simpático, Juan Manuel era un genio. Juan Manuel hablaba y la gente se reía, levantaba una ceja y la gente se reía, la gente lo seguía. Le faltó un reconocimiento en realidad a Juan Manuel, le faltó. Él, yo creo que se murió esperando ese reconocimiento. No puede ser que desaparezca trozos de nuestra historia artística, de teatro de calle tan valiosa y que quedan ahí en el olvido, que si alguien no lo rescatan, pareciera que después vienen otras generaciones a hacer todo desde cero y la idea es que la historia sea un proceso de acumulación de experiencia y no un refundamiento sobre como base vacía, así. Cuando hay mucho y hay gente que ha dado mucho en la calle. Tampoco sirve que te llamen para que te hagan un galvano, no. Significa que esté dentro de la historia, dentro de que la gente que salga o esté estudiando en las escuelas sepa cómo fue el origen. La muñeca gigante no llegó por casualidad y además las calles no se abrieron con el Santiago a 1000. He escuchado a jóvenes que hacen teatro callejero que reivindican a estos señores de la muñeca gigante como los grandes creadores del teatro callejero y eso primero es ignorancia, falta de información y para variar tiene que ver con lo colonizado que estamos.
Es más entretenido decir que los franceses, los españoles, no sé qué, que decir que eran unos patipelados, negritos, chiquititos, igual que ellos, los que andábamos haciendo teatro callejero, como don Luis Emilio Recabarren en su época, como la Nenea Aguirre en su época, como todos los compañeros que hicieron teatro callejero con una finalidad más bien de agitación política entre el año 70 y 73, y que se hacía en sectores poblacionales. Yo siento que las compañías de acá tenemos tanto que decir, hay tantas cosas que decir, hay que rescatar, hablar de la memoria histórica, de lo que está pasando, de lo que puede pasar, de las cosas que están en boga ahora. Estoy diciendo acá que hay un silencio que también es político, un silencio de la omisión, un silencio de la invisibilidad, un silencio del ninguneo, un silencio de la omisión. Y en ese sentido, háganse cargo, compañeros, háganse cargo. En el momento que tú te encuentras y logras conmover al público, logras conmover a la gente, ahí cobra sentido lo que uno está haciendo. El arte, el teatro o la danza y todo el arte debiera estar siempre presente afuera de nuestra casa, en el pasaje de la población, en las plazas, en los hospitales, o sea, en todos lados, porque debiera ser parte de nuestra vida cotidiana. Voy a la calle porque me siento de la calle y quiero ser uno más de la calle y quiero decir eso que nadie dice. Ese diría yo que es como el juego que se produce en la calle. Algo que hay que reconocer es que el teatro chileno y el teatro de calle ha existido más allá de todo, más allá de los fondar, más allá de los FITAM, más allá de los municipios, más allá hemos dado la pelea hace mucho tiempo y hemos avanzado como sea. Encontrarse en la calle con la gente y decirle, mira, ¿sabéis qué? Tengo esto que decirte. Y la gente te lo acoge y se conmueve, o de repente no está ni ahí, pero ocurren cosas. Es importante como darle otro color a la vida.